Hoy vamos a tener la primera parte de la conferencia 391 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Evidentemente, cuando decimos primera parte es porque, si Dios quiere, vamos a continuar con más. Y esta va a ser ceñida a lo que ya sabéis que suele pasar en este mundo en general, con noticias algunas sumamente interesantes e importantes a nivel profético, pero sobre todo lo que vendrá después, ya sabéis, como siempre, centrado en Isaías, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis, lo que tiene que ver con conflicto armado, con lo que se prepara para este fin de los tiempos, pero en el cual ya estamos de lleno. Vamos a empezar. Pues empezamos esta primera parte de la conferencia 391 de noticias de actualidad, centrados directamente en lo que atañe a este mundo en general, que son muchas cosas. Evidentemente, como siempre, vamos a poner lo más significativo dentro de todo, y dejamos para la siguiente parte y la otra siguiente también lo que tiene que ver con, ya sabéis, guerras, rumores de guerras y más, con todo lo que va a llegar a implicar. Pero bien, ahora nos centramos en esto. Empezamos por Europa. El primer ministro húngaro y Marine Le Pen abogan por una alianza entre los partidos europeos con valores tradicionales. Ambos políticos resaltaron la importancia de proteger a las naciones del continente en un periodo de amenazas y guerras. Pero ¿sabéis en qué se centran sobre todo? En la cuestión de la familia. Sí, sumamente interesante, ¿eh? El pilar básico es la moral, y precisamente, además, el primer ministro húngaro, lo que llegó a hacer también en su programa después de este encuentro, tenía que ver con también el cuidado de los ancianos, de la familia, etcétera, etcétera. Sí, los valores tradicionales tienen que ver con eso. Y ya veis que precisamente en Europa están subiendo este tipo de partidos. Si quieren hacer un tipo de alianza de todos ellos, es evidente que alguien va a coger el poder de un modo claro también en Europa, y eso se llaman Vaticano. Y con esto no quiero decir que esté en contra de lo que plantean en este sentido, porque eso es muy positivo, pero ya sabéis lo que hay detrás también. Bien, vamos a esta otra noticia del ministro de Economía alemán, que expresa preocupación por la pérdida de la unidad europea. El alto funcionario sostuvo que la unidad del bloque comunitario ya está empezando a desmoronarse. Una vez más, siempre esa profecía por encima de Europa, dando vueltas como una nube. Mas no se unirán, dice Daniel 2, hablando de Europa. Y cuando siempre todo parece que va bien, y al final no termina de ir bien. Y ahora, noticias sobre crisis. El presidente de Goldman Sachs advierte sobre impactos sin precedentes en la economía y que se avecinan tiempos más difíciles. No hay duda de que estamos viendo un entorno de mercados de capitales más difícil, afirma John Waldron. Sí, vaya lo que se está preparando. Cuántas voces se están levantando viniendo a decir lo mismo. Esto es sin precedentes. Lo que viene como crisis puede ser durísimo. Este es uno de los entornos dinámicos y complejos, si no el más complejo que he visto en mi carrera, manifestó en una conferencia de inversores citado por Bloomberg. La confluencia de la cantidad de impactos en el sistema, para mí, no tiene precedentes, agregó. A diferencia del director general de JP Morgan Chase,
Jamie Dimon, que declaró este miércoles que había que prepararse para un huracán económico. Waldron dijo que evitaría usar cualquier analogía climática. No obstante, expresó su temor de que los riesgos de la inflación, el cambio de la política monetaria y el conflicto en Ucrania puedan poner en peligro la economía mundial. No hay duda de que estamos viendo un entorno de mercados de capitales más difícil, destacó. Sí, parece la tormenta perfecta, ¿eh? Todo va llegando. Y una noticia para España que en principio tiene que ver con fútbol, pero al final resulta que tiene que ver mucho más que con fútbol. Todos sabéis que el Real Madrid ganó la Champions en Europa. ¿Y qué hicieron? Pues algo que es costumbre, tanto el Madrid hace esto como cuando el Barça también gana, se van a las vírgenes. En Madrid van a la Virgen de la Almudena, en Barcelona van a Montserrat, donde hay la Moreneta. Bueno, pues en definitiva ha quedado esta costumbre tan católica dentro de todo esto, ¿no? Pero dices, bueno, como ya es costumbre, no pasa nada. Pero lo que llama la atención es una frase final que dice alguien. Por su parte, durante la breve ceremonia, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, el exfutbolista Emilio Butragueño, leyó unas peticiones, una de las cuales pidió para que los presentes experimenten la protección maternal de la Virgen María. Dices, pero si es un futbolista y van a oficiar allí porque sencillamente ofrecen la copa que han ganado y da este mensaje, la protección maternal de la Virgen María. Bueno, sorprende, ¿no? O no. En este país ya no sorprende nada de esto porque sigue siendo sumamente arraigada la fe católica, aunque muchos teóricamente ya no crean en nada, pero la tradición ahí está. También en el caso del Barça es curioso porque se originó como por parte de protestantes el club y después resulta que terminan marchando los protestantes y lo lideran católicos y también van a la Moreneta, a la Virgen Negra. O sea que en definitiva, qué curioso que al final lo que impere sea la religión católica detrás de todo esto. Y es interesante porque además, ya sabéis que precisamente el presidente del Real Madrid, sus vínculos con alguna sociedad de esas que ya sabéis que tiene que ver con masonería, no es que dé para ser muy católico, teóricamente, pero mira, todo pasa así. En fin, cosas de la vida y de España, cómo no. Latinoamérica, empezamos por Guatemala, detenidas 3 adolescentes cuando decapitaban a una menor de 15 años. Es que es de locos esto, ¿eh? Y en México, matan a balazos a 6 personas fuera de una escuela primaria. Se ve que el objetivo eran 2 personas en concreto de allí, pero liquidaron a todos los que había a su alrededor. A ver, un poco de noticias gratas ahora. Ciencia y tecnología. Vamos a ver en qué hay cosas que las cosas mejoran, por fin. Con este cangrejo robótico en miniatura se podrían curar tumores y limpiar arterias obstruidas. Qué interesante, ¿eh? Cómo la tecnología puede llegar a hacer cosas impresionantes. La tecnología de este dispositivo reside en la resistencia elástica de su cuerpo, además es más pequeño que el ancho de una moneda. Y claro, puede caminar por las arterias. En fin, fantástico invento, si se utiliza para bien, claro. Las funciones: separar o ensamblar pequeñas estructuras o máquinas en la industria o como asistentes quirúrgicos para limpiar arterias obstruidas, detener hemorragias internas o eliminar tumores cancerosos. No está mal. Más noticias. Científicos desarrollan técnica para vaporizar placas en arterias con láser y ultrasonidos. La arteriosclerosis es la formación de placas compuestas por colesterol, grasa, calcio y otras sustancias dentro de las arterias que puede provocar enfermedades cardíacas, arteriales y renales crónicas. Bueno, también una maravilla, ¿no? Mirad, por otra parte, la combinación de láseres de baja potencia y técnicas de ultrasonido no únicamente puede utilizarse para tratar la arteriosclerosis, sino también empleando diversas metodologías para prevenir la ceguera y disolver coágulos de sangre en las venas, aclaró el equipo.
Hasta ahora los expertos han probado su técnica en muestras de placa de la arteria carótida y en muestras de cerdo, pero más adelante planea realizar experimentos in vivo, con lo cual ya para las personas. En fin, avances muy significativos. Pero también lo es esto, sobre todo para los lugares donde la escasez de agua es algo sumamente grave. Crean un revolucionario polímero de bajo costo que puede extraer del aire hasta 13 litros de agua por día. El material utiliza como componente hidrolífico una goma de raíz de konjac, una planta comestible de uso común en la gastronomía asiática. Además es moldeable y se puede hacer cualquiera en su casa eso, con los productos más económicos. Genial, ¿eh? Y ahora también esto, una mexicana recibe un implante de oído fabricado en 3D con sus propias células en un primer ensayo clínico en humanos. La compañía que fabrica el implante, 3D Biotherapeutics, comunicó que la cirugía se llevó a cabo en marzo. Desde entonces y durante los próximos 5 años la mujer seguirá siendo supervisada. Qué maravilla, ¿eh? Cómo va evolucionando todo este tipo de tecnología. Esperamos aprovechar nuestra plataforma para resolver otras necesidades médicas insatisfechas de alto impacto, como la reconstrucción de lumpectomía, cirugía para extirpar el cáncer de mama, y finalmente expandirnos a los órganos, concluyó Cohen. Fantástico. Y ahora otras cosas ya no tan fantásticas, como en los días de Noé, de Lot, Sodoma, Gomorra, ya sabéis todo lo que había, ¿no? Los textos nos decían que al fin de los tiempos volvería a ser lo mismo, la intención siempre hacia el mal, corrupción, denigración moral absoluta, a lo bueno malo, a lo malo bueno, pues lanzan nueva Barbie trans. Y además queda claro en el artículo que no es negocio en sí, porque poca gente lo llega a comprar, pero que sobre todo es porque está muy patrocinado por ciertas entidades que quieren favorecer todo esto entre la sociedad. No es negocio, no resulta rendible, pero en cambio se hace para ir concienciando ¿a quién? Pues evidentemente sobre todo a los más pequeños, sean niños o niñas. Alemania vive un drástico incremento del abuso sexual infantil, mientras la distribución de imágenes pornográficas con menores subió un 108%, casi nada, ¿eh? Autoridades policiales advirtieron que 17.704 menores de 14 años fueron víctimas de estos hechos el año pasado. Sí, tan avanzaditos, que parece que estamos y resulta que ya veis lo que sigue habiendo. Sí, Jesús no se equivocó en su profecía, como siempre, nunca se equivoca. Unos científicos crean por error unos hámsters ultraviolentos tras un experimento genético que salió mal. Sí, diréis, ¿y esto qué tiene que ver? Pues es manipulación genética, lo mismo que hacían los antediluvianos. Los investigadores pretendían precisamente reducir la agresividad de los animales y les sale todo lo contrario. Aquí veis ciertas imágenes. Mirad la explicación. Un grupo de científicos ha creado por accidente un grupo de hámsteres inusualmente agresivos después de que un experimento de manipulación de genes para reducir su agresividad saliera mal. Investigadores de la Universidad Estatal de Georgia produjeron nuevos roedores sin la hormona vasopresina en un esfuerzo por aumentar la comunicación social entre los roedores, recoge el Daily Mail. Sin embargo, el cambio químico producido volvió salvajes a los hámsteres sirios, lo que provocó peleas dentro de las jaulas. Los hámsteres fueron fotografiados inmovilizándose, mordiéndose y persiguiéndose unos a otros. El investigador principal, el profesor Elliot Alberts, dijo: anticipamos que reduciríamos tanto la agresión como la comunicación social, pero sucedió lo contrario. Se pensaba que la hormona clave, AVPR1A, regulaba los vínculos entre los animales y se esperaba que su eliminación aumentara la armonía entre los animales. En cambio, el experimento de laboratorio registró altos niveles de agresión hacia otros individuos del mismo sexo. El profesor Alberts dijo: nos sorprendieron mucho los resultados. Ya veis lo que intentan hacer con manipulación genética, que haya más cosa. ¿De qué tipo? Pues de ser pacífico, y resulta que ahora les sale todo lo contrario.
Pero dices, ¿y esto por qué lo están experimentando? Porque esto se hace en animales, pero evidentemente, ¿qué se buscará? ¿No será que pase también esto a los seres humanos? Pues mira por dónde han conseguido hacer ya algo que, a ver cómo puede encajar esto en seres humanos también en su momento, para que produzca también esta barbaridad. Ya sabéis que se ha experimentado mucho también en el tema militar para hacer soldados más agresivos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya da que pensar, ¿no? En fin, sigamos. Ahora esas noticias que van aconteciendo día a día y de las cuales solo os ponemos lo más significativo porque son terribles, la verdad. Accidentes. Una avioneta con 22 personas a bordo desaparece en Nepal. Luego lo hallaron y ya os podéis imaginar el resultado. Al menos 4 muertos y decenas de heridos al descarrilar un tren en Alemania. Han habido varios más de trenes descarrilando, pero gracias a Dios no ha habido muertos, a veces uno, pero, y que ya es bastante desgracia que muera uno, ¿no? Pero en fin, se van sucediendo. Mueren al menos 25 peregrinos en un accidente de autobús en el norte de la India. Más desgracias, al menos 14 desaparecidos tras una explosión en una mina de carbón en Colombia. Algunos de los cuerpos ya han sido rescatados, pero claro, difuntos. Un incendio en un depósito de contenedores seguido de una explosión deja más de 40 muertos y más de 450 heridos en Bangladesh. Las últimas cifras hablaban de unos 50 muertos. Una estampida también humana, al menos 31 muertos durante un evento de caridad en Nigeria. Por eso, por una estampida humana. Todos querían alimentos y ya os podéis imaginar qué pasó. Una iglesia le estaba suministrando los artículos y mira por dónde, estampida y muertos. En vez de salir favorecidos para comer, salen muertos. Y en Nigeria, pero es que veremos algo más sobre Nigeria. También han habido lluvias e inundaciones. Ha habido unas de muy fuertes en Miami, ha habido otras también muy fuertes y aún se espera más en la China, pero también asciende a 120 el número de muertos por las lluvias en el estado brasileño de Pernambuco. Casi nada, ¿eh? Huracán, al menos 10 muertos y 20 desaparecidos por el paso del huracán Ágata en México. Al menos 3 muertos, miles de evacuados y cortes de energía en Cuba por las intensas lluvias causadas por el huracán Ágata también. Y aquí está la otra noticia sobre Nigeria, en África. Al menos 50 muertos en un ataque contra una iglesia católica del sur de ese país. Según testigos presenciales, hay niños y mujeres entre los fallecidos. Es algo que cada vez se está produciendo más. Y es una iglesia católica. Nosotros, aunque evidentemente no estamos a favor de la religión católica por sus creencias y por tantas cosas más, evidentemente esto nadie lo puede aprobar, porque en definitiva ya sabéis lo que es. Crimen, crimen porque sí. ¿Por qué? ¿Porque sí solo? No, porque tiene que ver también con ¿qué? Con cuestión religiosa. Unos que no se toleran con otros. Y así pasa lo que pasa. Pero esto también hace pensar en que evidentemente, ¿a qué lleva? Pues ya lo sabéis, al ecumenismo de la sangre, como tantas veces el Papa ha hablado, porque todos se pueden sentir identificados de cualquier religión cristiana cuando son asesinados por personas de otra religión. Y eso sí, también aparecen medios que dicen que cómo puede ser que una masacre así y apenas tenga trascendencia y no se haga nada más. Y los católicos dicen que es que ya el catolicismo no les importa a según quién, a muchos dirigentes. Bueno, pues fijaos cómo todo esto además lo que provoca es que haya más gente que se empiece a rebotar y pidan que se haga justicia con todo esto, con todo lo que va a implicar sobre esas naciones con esas creencias distintas, mundo islámico. Pero bien, ahora más noticias en Estados Unidos. Al menos un muerto y 7 heridos en un tiroteo durante un festival en Oklahoma. ¿Ha sido lo único? No. Pero mirad esta noticia. Aquí se preguntaba, ¿en Estados Unidos puede convertirse en el estado ultraconservador del cuento de la criada? El reciente giro legislativo del país evoca la ficción creada por Margaret Atwood y después convertida en serie.
Y resulta que esta serie va precisamente de cómo en un cierto lugar se vuelve hacia una moral que realmente es lo que ahora empieza a pasar. Y es interesante que esto aparezca así, porque tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos con la ley del aborto, precisamente. Y hay muchas personas que están declarando que se ve venir que se van a volver Estados Unidos ultraconservadores. ¿Y esto nos va a sorprender? No, esto, precisamente, que es lo que va a terminar de pasar, es lo que ya sabemos por profecía que acontecería, porque buscando la moral, buscando todo este tema del conservadurismo, que puede estar evidentemente más o menos bien dependiendo de qué tipo de leyes, resulta que al final será lo que va a unir de un modo directo al protestantismo de Estados Unidos, o sea, el protestantismo apóstata, el falso profeta bíblico de Apocalipsis, con la bestia, que es el Vaticano. A través de la moral le van a conceder el poder al papado, y así también se instaurará la ley dominical para acabar con los problemas de la sociedad, no solo morales, evidentemente, también de cuestión de cambio climático, etcétera, etcétera. Por cierto, hoy no os voy a mostrar nada del cambio climático, pero tened claro que está habiendo un bombardeo continuo mediático y de una gran cantidad de cosas que está haciendo también la Iglesia Católica, precisamente sobre Laudato Si, medio ambiente, cambio climático, familias, trabajo, en definitiva lo que va a llevar a la ley dominical. Pero está siendo un bombardeo masivo, daría para hacer más de una conferencia. Sencillamente os lo dejo ir así, porque con todo lo que hemos de ir presentando no tenemos tiempo para más. Pero desde luego todo va hacia esta cuestión. En fin, sigamos. Embajada de Estados Unidos en el Vaticano coloca banderas del orgullo gay tras orden de Biden. Sí, ya sabéis que él está muy a favor de todo esto y a muchos esto les ha impactado. No es la primera vez, no es el primer año que acontece, pero sigue dando que hablar. Un nuevo tiroteo deja 5 muertos y varios heridos en la ciudad estadounidense de Tulsa, y esto es lo que generó la gran problemática en Estados Unidos de nuevo. Decir que el pueblo tiene que ser desarmado, sobre todo de armas que son de una destrucción brutal, que ya os podéis imaginar, fusiles de asalto, etc. Y todo esto se está tratando allí con un amplio debate y muy duro debate. Hay una fuerte oposición por parte de otros de que el pueblo debe seguir armado, que debe tener derecho a esto, porque hay mucha gente en Estados Unidos que cuando la entrevistan dicen que no se fían nunca de su gobierno y por si acaso necesitan defenderse ante lo que pueda hacer también el mismo gobierno, no solo la gente. Son interesantes los conceptos, Pero claro, lo curioso de esto es que hubo este tiroteo, el chico de 18 años, según su abuela, dice que era pacífico, de repente hace un comunicado a una persona que no conocía de nada, a una mujer, y dice que va a hacer todo esto, resulta que consigue 2 armas impresionantes y va a ese lugar, entra, está 1 hora y media allí dentro, haciendo lo que ya os podéis imaginar, y mira por dónde la policía llega y no termina de entrar hasta que pasa 1 hora y media. Bueno, pues todo esto ha llamado mucho la atención porque, claro, la gente que ya se plantea muchas cosas dice, ¿qué pasa? ¿Que lo han programado para hacer esto y para que después haya un debate al respecto? Porque precisamente pasa esto y en nada, no sé si es al día siguiente o al otro, hay la convención de los que ya sabéis que son conocidos por el tema de la Asociación del Rifle en Estados Unidos. Y claro, ante ellos hubo manifestaciones quejándose que ya está bien de que tengan ese lobby tan potente, que esto no puede tolerarse, etcétera, etcétera. Y alguien me dijo también que había algo curioso, y claro, ya sabéis que hemos tratado el tema de la viruela del mono, que precisamente la palabra que tenían para salir corriendo todos era, en la escuela, monkey, monkey, o sea, mono, mono. Y claro, ya dices, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? En fin, la verdad es que son cosas que dan que pensar,
pueden ser todo casualidades, pero ya sabemos que tantas veces las casualidades no suelen ser así. Y ya veremos más resultados de todo esto, porque no terminó todo así. Al menos 2 muertos en un nuevo tiroteo durante un funeral en Wisconsin. Y mira por dónde, lo que era de esperar. Estados Unidos, Estado e Iglesia presionan para mejorar las medidas de control de armas. Sí, el Estado, el gobierno de Estados Unidos y la Iglesia católica. Sí. Mira por dónde esto los une, para desarmar al pueblo. Y ya sabéis lo que escribió Eric John Phelps sobre Vatican Assassins, que uno de los proyectos de los jesuitas era desarmar la población de Estados Unidos para que cuando ellos vayan implementando lo que quieran en esa nación, no puedan defenderse. En fin, que así está la cuestión. Lo que queda claro es que no debería existir violencia ninguna con armas y quien tuviese un arma que sirviera para hacer tiro a la diana o a disparar para conseguir algo en la feria, pero no mucha cosa más, ¿no? Pero evidentemente no está sirviendo solo para eso. ¿Y qué sucede? Pues cada vez más violencia, más asesinatos, atrocidades de las que habéis visto y más, que seguirán habiendo a este paso. Y claro, esto da una fuerza de presión tanto a la parte del gobierno como a la Iglesia Católica, porque el Papa va diciendo continuamente que esto no puede ser que siga siguiendo así. Y una vez más, líder de la moral. Bien, pues todo esto, tarde o temprano, ya sabéis cómo va a terminar. Mientras los tiroteos masivos en Estados Unidos desde el inicio de 2022 superan los 200, el presidente de Estados Unidos y los obispos católicos del país piden mejores medidas de seguridad de armas mientras se estudia un proyecto de ley de armas en el Congreso. El Papa Francisco ha condenado los tiroteos masivos y el tráfico indiscriminado de armas. Y claro, visto así, es que es lo lógico, ¿no? Sería lo bueno, pero ya sabéis que siempre hay algo detrás que no siempre se cuenta. Al menos 3 muertos y 11 heridos por un tiroteo en una de las principales zonas de ocio de Filadelfia. Un no parar, vamos. 3 muertos y 14 heridos en un tiroteo cerca de un club nocturno en Tennessee. Casi nada, ¿eh? Bien, y ahora noticia para Israel. Una tras otra también. Un adolescente palestino es asesinado por las tropas israelíes en una localidad de Cisjordania. Según los reportes, la víctima de 15 años fue alcanzada por disparos en la cabeza y el cuello. Claro, es un medio que es RT, que es de Rusia, ya sabéis que precisamente no ven con buenos ojos ahora la cuestión de Israel y apoyan el tema palestino y lo presentan así, que es asesinado. De otros medios lo presentarán al revés, que es que la quería liar y hacer muy gorda y por tanto es aniquilado. En fin, es lo de siempre, pero el hecho es este. Surinam abrirá una embajada en Jerusalén. Interesante, también. En Jerusalén, no en Tel Aviv. Soldados israelíes abatieron a una terrorista que empuñaba un cuchillo. Fijaos, cuando el medio es de Israel, cómo se enfoca distinto la noticia, pero el hecho es el mismo. Alguien muere. Una palestina murió al intentar apuñalar a un combatiente israelí en la región de Gush Etzion, en Judea y Samaria, o sea, Cisjordania. Y no han sido los únicos, aún han habido más, pero ya nos los muestro. Bennett al jefe de la OIEA. Israel se reserva el derecho de actuar contra Irán. Rafael Grossi cumplió una breve visita a Israel. El primer ministro acusó a la República Islámica de ocultar su carrera atómica con informaciones falsas y mentiras. Y la situación va increciendo con el tema de Irán y su armamento posible nuclear que están preparando. Sí, ya lo veis, se reservan el derecho de actuar contra Irán. Si hace falta atacar, lo harán. Y esta noticia era del día 3 de este junio. Joe Biden anunció que visitará Israel el 23 de junio y se reunirá con Bennett y Herzog en Jerusalén. Su presencia se debe a un viaje planeado por Medio Oriente en el que se incluye a Arabia Saudita. Esto era noticia del día 3, pues mirad, el día 4, el día siguiente, Biden pospone su visita a Israel y Arabia Saudita para julio. La visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Israel y Arabia Saudita, planeada para fin de mes,
fue postergada para julio, señala un reporte de la cadena norteamericana NBC que cita a varios funcionarios. O sea que, bueno, se aplaza. El Papa tenía que ir, tampoco va, dice, debido al incremento de violencia que está habiendo en ese lugar. Respecto a esta noticia, funcionarios norteamericanos indicaron que la Casa Blanca sentía que aún no estaban preparadas y precisaban más tiempo para planear el viaje, que incluiría paradas en varios países. El diario The Jerusalem Post cree que el viaje del presidente estadounidense se ha visto envuelto en dudas debido a la incertidumbre política en la Knesset, parlamento israelí, en tanto que la coalición encabezada por el primer ministro Naftali Bennett está atravesando una sucesión de crisis políticas que amenazan su supervivencia. Tradicionalmente, en periodos electorales, los presidentes de Estados Unidos se abstienen de intervenir en la política interna del Estado judío y, por lo tanto, se mantienen alejados del país. Si la oposición logra disolver la Knesset y convocar a elecciones, es muy probable que el inquilino de la Casa Blanca se abstenga de visitar Israel. Sí, esta es la otra situación que hay. No solo es cuestión de violencia, sino que también el gobierno de ese país está a punto de saltar por los aires. Si Dios quiere, intentaremos cuando podamos hacer un coloquio muy interesante de lo que puede llegar a pasar en el Estado de Israel, porque hay una serie de noticias que debemos conocer y unos planteamientos que nos podrán hacer pensar y mucho con tema profético. Pero bien, eso en su momento. Ahora lo que vemos es una situación que empieza a ser insostenible. El Líbano califica como una provocación y un acto hostil de Israel el intento de producir gas en un área marítimamente disputada. Si siempre ha habido problemas entre el Líbano e Israel, ahora solo faltaba esto. La plataforma Energy and Power FPSO ya ha llegado a las inmediaciones del yacimiento de Karish y se espera que produzca gas para Israel a partir del tercer trimestre de este año, cosa que al Líbano ya veis que poca gracia le hace. Provocación y acto hostil, dice. Bueno, y ya en la recta final, noticias para Vaticano, tienen que ver con ecumenismo. Por cierto, os voy a mostrar solo alguna porque está habiendo muchas al respecto en muy pocos días. Santa Sede y Mongolia, 30 años de relaciones diplomáticas. Comenzó este 27 de mayo la primera visita oficial al Vaticano de una representación de budistas procedentes de Mongolia, después de 30 años del inicio de la presencia de la Iglesia Católica en este país y de las relaciones diplomáticas. El prefecto apostólico, Giorgio Marengo, habla de una comunidad similar a la de los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio, afirma, está hecho para ser testimoniado y ofrecido con valor y humildad. Y todo esto, evidentemente, tiene que ver con el diálogo interreligioso y ese Consejo Pontificio que lo mueve. Se está intentando ganar también al budismo por parte del catolicismo, como sea, y en este caso en Mongolia. Y hablan de, claro, es como el Pentecostés, todos unidos, con lenguas distintas, pero todos unidos. ¿Pero todos unidos en qué? Si las creencias no tienen absolutamente, teóricamente, nada que ver con el cristianismo, bueno, con el catolicismo, pero sí, resulta que sí que tiene una gran afinidad, que es la cuestión del espiritismo en sus creencias. Pues bueno, una vez más, el Vaticano, para conseguir el ecumenismo y ecumenismo interreligioso, es capaz de lo que sea. Eso sí, sobre todo cómo, si no se puede hablar directamente de creencias, pues ayudando, haciendo el bien, y así nos los vamos ganando, etcétera, etcétera, ¿no? Así se lo plantean ellos. Bueno, pues es la forma de no tener problemas, porque como no se va a debatir nada de tema religioso, no se va a plantear nada de quién dice la verdad y quién no, pues ya está. Claro que hay que estar a bien con todo el mundo dentro de lo posible, pero entrar en ecumenismo es otra historia, ¿eh? Bien, son pasos, como ya lo veis, importantes para el diálogo interreligioso. Pero otros más que también van por el mismo camino. Atención a esto, porque no es la primera vez, y ya lo mostramos durante años, que eso se va dando más de una ocasión. Francisco A. Bennett Bright, sigamos adelante juntos sobre la base de valores espirituales compartidos.
El Santo Padre se encontró con una delegación de B'nai B'rith internacional, una instancia que lo llenó de alegría luego de 2 años que muchas visitas fueron suspendidas debido a la pandemia. Vuestra institución, en cambio, tiene una larga historia de contactos con la Santa Sede. Desde la publicación de la Declaración Conciliar Nostra Aetate, aseguró Francisco. Ya sabéis, era el paso que dieron después del Concilio Vaticano II para ganarse a los judíos, también en un ecumenismo, cuando empieza a hablarse de sus hermanos mayores, a los judíos, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya sabéis que este grupo, precisamente, que tiene que ver tanto con sociedades secretas a nivel judío, y resulta que también van de la mano con el Vaticano. Qué cosas, ¿no? Y todo sobre una base, los derechos humanos, esa promoción. Como siempre se busca lo que une. La verdad importa un bledo, pero es la forma de ganarse a todos. ¿Cómo terminan? Pues al final de su alocución, el Santo Padre manifestó que siempre le ha tocado promover y profundizar en el diálogo judeo-católico, pues cuando era niño tuvo compañeros judíos en la escuela, un diálogo hecho de rostros que se encuentran, de gestos concretos de fraternidad. Después, cuando creció, siguió con lo mismo con otros judíos y cuando ha llegado al pontificado hace lo mismo. Evidentemente no han puesto a un papa porque sí, sino a un papa que debía tener también una misión muy clara. Sigamos adelante juntos sobre la base de valores espirituales compartidos, para defender la dignidad humana contra toda violencia, para buscar la paz. Que el Todopoderoso nos bendiga para que nuestra amistad crezca y trabajemos juntos por el bien común. Gracias, Shalom. El bien común lo soluciona todo, Y la verdad, si tiene que ser pisoteada o malinterpretada, importa un bledo. Pues bueno, así el diablo consigue hacer un frente común contra el auténtico pueblo de Dios, que mantendrá la verdad hasta el final en Cristo. Pero aún ha habido más. El Papa, la cruz de Cristo sea la brújula que nos guía hacia la plena unidad. ¿Con quién? Bueno, cuando veis el aspecto de los de la imagen ya os dais cuenta que son sacerdotes de iglesias ortodoxas orientales. Don, armonía, camino y misión son los 4 puntos cardinales señalados por Francisco en el camino hacia la unidad de los cristianos al recibir esta mañana sacerdotes y monjes de las iglesias ortodoxas orientales. No falla. Y al final el deseo es celebrar la Eucaristía juntos el día que el Señor quiera. ¿Para qué? Para conseguir la plena unidad. Y al final, ¿cómo terminan? Gracias por todas las semillas de amor y de esperanza esparcidas en nombre del crucificado, resucitado, en diversas regiones todavía marcadas, por desgracia, por la violencia y los conflictos demasiado a menudo olvidados. Concluye Francisco, agradeciendo la visita y encomendando a todos a Dios y a la Virgen, que es quien los une, o sea, Semiramis. Y al final sugirió, si les parece bien, cada uno en su idioma, podemos rezar juntos el Padre Nuestro. Y ya está. Como siempre, se va a buscar la unión de todos para luego mandar ellos, como siempre. ¿Estos encuentros dónde se hacen? ¿En sus territorios? No, allí se preparan, pero ¿dónde van al final a encontrarse? A la Santa Sede, entre comillas. O sea, Babilonia, la gran ramera. Las profecías delante nuestro. ¿Os parece poco? Pues todo se va preparando para el fin. Y mientras vemos desgracias y vemos cómo el Vaticano no para de trabajar detrás de la guerra de Ucrania, detrás de tantas cosas, y encima consiguiendo con el tema de cambio climático, bien común, etcétera, etcétera, buscar los fines para un ecumenismo no solo de cristianos, sino a nivel interreligioso, y además para que ateos también se unan a todo esto, porque al final, ya sabéis, con todo lo que se viene no va a quedar un ateo ni de casualidad, todos van a creer en algo y, por desgracia, no va a ser precisamente en lo verdadero, por los engaños satánicos que van a verse arrastrados. Nosotros nos hemos de plantear algo. Hay una cita de Ellen White que aparece en Eventos de los Últimos Días, en su libro recopilatorio, en la página 158. Es un escrito de 1872, que nos dice: las aflicciones, las cruces, las tentaciones, la adversidad y nuestras variadas pruebas
Son los medios que emplea Dios para refinarnos, santificarnos y hacernos dignos de su alfolí celestial, de su almacén celestial. Sí, a veces nos podemos preguntar, ¿por qué tanta desgracia? ¿Por qué hemos de pasar por esto o por lo otro? ¿Porque se nos muere un pariente? ¿Porque estamos enfermos? ¿Porque vemos grandes desgracias? Cualquier cosa, cualquier cosa. Vamos ahogados, no podemos cubrir gastos, tantas cosas por violencia hacia nosotros o hacia quien sea. Y todo esto Dios, ¿por qué permite que pase? Parece una tontería, podrán decir algunos, pero es que nosotros, tal como somos, difícilmente podemos entrar en el reino de Dios y hace falta que el fuego de las aflicciones también nos purifique para llegar a la perfección en Cristo. A nadie le gusta eso, ¿verdad? Pero en el cielo no entrará nada que no esté en consonancia con quienes hay allí. Nos hemos de refinar, nos hemos de santificar y entonces podremos gozar de esos privilegios de estar con el Señor, con sus ángeles y después con todos los redimidos de todas las épocas. ¿No queremos eso? Algunos dirán, ¿pero qué he hecho yo para merecer esto? ¿Y qué hizo Jesús para merecer todo lo que pasó? A lo cual nosotros nunca llegaremos en su enorme aflicción. Y Él no pecó nunca. Vino a morir para salvarnos. Pero Él sabe que la condición humana necesita pasar por circunstancias a veces muy duras para refinar el carácter, para llegar a santificarnos, para poder estar allí por la eternidad. Y ya sabéis que otra frase tan preciosa suelta Ellen White, cuando habla en la visión sobre los redimidos, cuando todo haya terminado, que dirán, pensando en lo que vivieron aquí, cuán poco nos ha costado el cielo, a pesar de las terribles circunstancias por las que algunos han tenido que pasar, o muchos. Una vez más, pronto todo el mal se acabará. Pronto estaremos con nuestro Señor porque viene a buscarnos. ¿Queremos la salvación, la vida eterna? Pues entonces, Maranata 2031, el Señor viene. Dios os bendiga.